La paciencia de Dios. Amados hermanos y amigos, estaremos analizando por medio de la palabra de Dios. Este tema nos revela la razón por qué los incrédulos dicen que Dios no existe, sin darse cuenta que el silencio de Dios es su paciencia para con el hombre, dándole la oportunidad para que se acerquen a Dios, dando como evidencia las cosas visibles que existen y todo lo que sucede en esta vida. Romanos capítulo 1, verso 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, cuando el ser humano sigue viviendo en sus propios caminos, haciendo oídos sordos y cerrando sus ojos a las cosas que vemos y suceden y del mensaje que nos transmiten, el hombre incrédulo lo que hace con esta actitud es menospreciar la paciencia de Dios para con ellos. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5 dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mas Dios sigue mostrando su amor aún a aquel hombre y mujer que lo rechaza, dándole muchos años de vida, teniendo paciencia para ver si se arrepienten y Dios puede salvarlos. Romanos capítulo 9, versículo 22 dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero, amado hermano, gracias a Dios por su amor y misericordia, que a los que hemos creído en sus obras y oído su mensaje y creímos en Jesús como nuestro Salvador, nos ha mostrado sus riquezas espirituales. En Romanos capítulo 9, versos 23 y 24 dice: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La paciencia de Dios ha sido tan grande para con los seres humanos en el tiempo de Noé. Por casi 6,000 años, desde Adán hasta Noé, Dios soportó toda clase de pecado que los hombres cometían, pecados abominables. 6,000 años es bastante, y antes del diluvio, Noé les anunció el arrebatamiento. Noé les anunció el arrepentimiento de sus pecados por 120 años, pero menospreciaron la paciencia, el amor y misericordia de Dios y tuvo que destruirlos. En este texto que leeremos según el diccionario, nos muestra que Dios tuvo con la humanidad de ese tiempo longanimidad, o sea, misericordia larga, soportó para no destruirlos pronto, aguantó mucho tiempo, tuvo paciencia y fue clemente con ellos. 1 Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios hace el llamado al ser humano que en la paciencia de Dios Él seguirá esperando que el hombre reflexione y busque a Dios, y aún traerá más reprensiones a la humanidad a través de calamidades para ver si algunos se puedan salvar, puedan reflexionar y arrepentirse. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así, hermanos,
y amigos, aprovechemos la paciencia de Dios buscándole, amándolo, sirviéndole, obedeciéndolo, alcanzando el carácter de Cristo, conociendo a través de su palabra. Dios mismo nos ha dado ejemplo de su paciencia, que a pesar de todo lo malo que hacemos, Él no nos ha quitado la vida en el momento que cometimos el mal. Nos siguió dando tiempo, pero los que siguieron en el mal y no se arrepintieron y llegaron al día de su muerte, en ese momento se terminó toda oportunidad al no haber aprovechado la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el hombre deja de creer en la palabra de Dios y no tiene paciencia, el enemigo lo engaña y lo empezará a arrastrar hacia el pecado o sus propios deseos. Dios nos ha dado ejemplos y procesos de paciencia para que esperemos en Él. Como ejemplo, dice la palabra que el sembrador, para ver el fruto, primero siembra y luego debe esperar que el fruto salga. El niño nace y crecerá poco a poco. El matrimonio tiene su proceso y se irá formando, y con respecto a la vida eterna tenemos que tener paciencia para un día disfrutar el estar con Dios por toda la eternidad. Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Con esto, mi amado hermano y amigo, quiero hacerles ver de que Dios seguirá mandando señales a este mundo, a esta tierra. Él mismo lo profetizó, que habrían señales en el cielo y en la tierra para probar a los hombres. Todo esto que estará aconteciendo en este tiempo en el mundo es para ver si el hombre reflexiona, si se arrepiente, si toma un momento de reflexión, si puede meditar en que sus caminos indiferentes, apartados de Dios, puede él reflexionar y darse cuenta que tiene que volver a Dios y apartarse del pecado y de toda maldad. El amor de Dios es manifestado a través no solamente de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que el amor de Dios se manifiesta de una manera tan especial y grande a través del tiempo tan largo, tan inmenso que Dios ha dado a la humanidad. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, el hombre tiene para poder reflexionar, ver con sus ojos la naturaleza, las cosas creadas y darse cuenta que existe un Dios lindo, precioso, maravilloso, amoroso, que las mismas cosas creadas son las que dan testimonio de que hay un creador, hay un Dios, hay un Padre Celestial que desea realmente que todo el ser humano pueda obtener la vida eterna, acercarse a Dios y amarlo y servirle. Así que, amado hermano y amigo, aprovechemos la misericordia, la gracia de Dios, el tiempo que Dios está dando para que podamos estar a cuentas con Él, para que un día no tengamos que lamentar. Así, amado amigo y amiga, Dios les bendiga y que podamos ser sabios y aprovechar la gracia, la misericordia de Dios que Dios está brindando hasta hoy en día. Cuando llegue la muerte, toda oportunidad se terminará y ya el hombre no podrá hacer nada más que solamente presentarse ante Dios para el juicio eterno. Así que hoy en día todavía la misericordia de Dios está presente. Dios me le bendiga y adelante, y sigue escuchando las enseñanzas cada día para que su fe se fortalezca, su vida espiritual se fortalezca a través de los textos de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Se despide de ustedes el hermano Otto Avendaño.